Ya. Listo. Buenas tardes, profesor. Hoy día junto a Camila Castro, Gisela Catín, Bastián González, Dafne Silva, Bianca Velázquez y quien les habla Javiera Moncada, vamos a hablar sobre los grupos sanguíneos. Nosotros somos de la carrera de Tecnología Médica. En primer lugar, es fundamental saber que la sangre es un tejido en estado líquido que recorre el organismo a través de las arterias, las venas y los capilares, que transporta sustancias nutritivas y oxígeno desde los vasos sanguíneos hacia las células, desechos desde las células hacia los vasos, agentes del sistema inmune y células en los vasos, y mantiene la homeostasis, ya sea en cuanto a la temperatura corporal, concentraciones de sustancias en el extracelular y otros que permiten mantener las condiciones idóneas para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Conforme a esto, un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre según la presencia o ausencia de ciertos marcadores en la superficie de los glóbulos rojos o eritrocitos. En humanos se utilizan dos clasificaciones: los antígenos, el sistema ABO, y el factor RH, los cuales se señalarán a detalle a continuación. La clasificación de los grupos. Los componentes básicos de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma, pero no todos tenemos el mismo grupo sanguíneo, por lo que la sangre se clasifica en dos sistemas diferentes que se complementan uno del otro: el sistema ABO y el sistema RH. Carl Steiner, el patólogo y biólogo de origen austriaco, descubrió y tipificó el sistema ABO, el primer sistema sanguíneo conocido. En 1901 demostró la existencia de por lo menos 3 tipos básicos de sangre que se diferenciaban por el tipo y la proporción de antígenos, de tipo A, B y O. Descubrió el factor RH junto a Alexander Weiner en 1940 en monos macareus. Carl Steiner marcó un antes y un después en el mundo de la medicina por sus aportes en los campos de hematología, inmunología y bacteriología, con el descubrimiento de los grupos sanguíneos que permitió establecer los criterios de la compatibilidad sanguínea entre los seres humanos y salvar millones de vidas. Después tenemos a Alexander Weiner, que él es originario de Nueva York, Estados Unidos. Él fue un serólogo, que es un especialista en suero y fluidos corporales del cuerpo humano, médico forense y transfusionista. Descubrió también, junto con Karl Leinster en 1940, el factor RH. También fue reconocido por sus contribuciones en la medicina. Después desarrolló métodos de transfusión de sangre por vía venosa que salvaron a muchas vidas de bebés con enfermedad hemolítica, un tipo de anemia. Y después recibió el premio Lasker en 1946. Después tenemos el sistema ABO, que este sistema es para agrupar los distintos grupos de la sangre humana en diferentes tipos de acuerdo con presencia o ausencia de ciertos marcadores en la superficie de los eritrocitos o glóbulos rojos, como ahí se ve en la tabla. Tenemos el sistema RH, el cual es una proteína que puede estar presente o no en la superficie de los glóbulos rojos. Se conoce como antígeno D, funciona como antígeno, pero puede dar problemas a la hora de transfusiones también. En sus glóbulos rojos Y negativa quienes no presentan la proteína. Un 85% de la población tienen esta proteína una estructura dominante que corresponde a una determinada secuencia de aminoácidos que en el lenguaje común son denominados habitualmente como RH positivo. En nuestra tabla del lado izquierdo tenemos nuestros RH positivos, el cuales están presentes cuando es positivo los aglutinógenos. Y cuando es RH negativo, no encontramos de este.
en nuestra tabla del lado derecho tenemos lo que es un ejemplo de herencia del factor RH. Los dos son alelos, uno del padre y el otro de la madre. Estos cuando ambos son positivos, da como resultado positivo. Cuando es positivo y negativo, también da positivo, ya que el gen dominante en este caso es el positivo y el gen negativo es el recesivo. Solo hay una forma de que sea negativo, el cual sea con los dos signos negativos. La compatibilidad ABO y RH. Cuando el sistema inmunológico detecta antígenos que no se conocen, esto desencadena la liberación de los anticuerpos para defender al organismo del cuerpo extraño. Entonces, cuando tenemos antígenos A, tendremos sangre tipo A, por lo que vamos a tener anticuerpos B. Y respecto al factor RH, si tenemos antígenos RH, seremos sangre positiva, y en cambio, si no tenemos estos antígenos, seremos sangre tipo negativa. La gente con sangre tipo positiva puede aceptar positiva y negativa, y la gente con sangre negativa solo puede aceptar esta misma. Como podemos ver en la imagen, los receptores universales son los de tipo AB positivo y los donadores universales son los de tipo O negativo, por lo que solamente puede recibir sangre de su mismo tipo. En las siguientes imágenes podemos ver los resultados ante la determinación de grupos sanguíneos y factor RH, en donde se utilizaron hemoclasificadores anti-A, anti-B y anti-D, que al ser añadidos a una gota de la muestra de sangre mostrarían una aglutinación o no, correspondiendo a una muestra que contenga los antígenos A, B, AB u O, así como el factor RH, que marcaría positivo o negativo. La donación de sangre es un proceso en el cual se hace una extracción de sangre a una persona, en este caso al donante. Es importante señalar que es de manera voluntaria, durante el cual tú donas aproximadamente una pinta, más o menos medio litro de sangre entera, y luego esta se la administra a una persona que la necesite o también puede ser usada para medicamentos. Para esta donación se necesitan ciertos requisitos, como por ejemplo ser mayor de 18 años, pesar mínimo 50 kilos, en general tener una buena salud. Si la persona tiene tatuajes, debe haber pasado aproximadamente 6 meses desde la realización del último, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, entre otras. También hay 3 tipos de donaciones. Una donación alogénica, que es cuando un donador sano dona sangre a un paciente. Una donación autóloga, esta consiste en recolectar su misma sangre para una cirugía y conservarla para un eventual transfusional propio. Una donación directa, en el cual un familiar o una persona cercana tiene el mismo tipo de sangre y dona para usted. Bueno, la transfusión sanguínea es un procedimiento médico y esta consiste en que el paciente, en este caso, recibe sangre donada y esta es administrada por un tubo estrecho que es colocado en una vena del brazo, y para que esta transfusión sea realizada, primero se debe corroborar que haya una compatibilidad en el grupo sanguíneo y en el RH entre el donante y el receptor. Esta transfusión permite salvar la vida de numerosas personas que padecen como por ejemplo problemas en la médula ósea, enfermedades cognitivas, y también ayuda a reemplazar la sangre que se pierde a causa de una cirugía o de una lesión. Por lo general, las transfusiones de sangre se realizan sin complicaciones y si se presentan algunas complicaciones, suelen ser muy leves, como por ejemplo fiebre y picazón. Bueno, y a modo de conclusión, su conocimiento es fundamental a la hora de hacer y realizar una donación sanguínea o bien recibirla, para así saber si pertenecemos tanto al sistema ABO como al sistema RH.
También debemos saber que la sangre es el componente por el cual se movilizan la mayor parte de las sustancias que llegan a nuestras células. Además, la sangre ayuda con la regulación de nuestro pH y también nuestra temperatura corporal. Hay que destacar que gracias a la determinación del grupo sanguíneo y el factor RH y ABO en las personas, para poder ayudar a una transfusión si posee alguna otra compatibilidad con otro grupo sanguíneo, y también la determinación de enfermedades. Como dato, sabemos que la extracción sanguínea es de 400 ml, el cual permitiría salvar 3 vidas. Gracias por su atención. Referencias.